Hoy, bueno, una compañera hizo una pregunta hoy precisamente con gráficas de este tipo, aunque aquí la pregunta es, ¿cuál es la intersección de los ámbitos? Obviamente, tenemos que encontrar los ámbitos, el ámbito de esta gráfica de F y el ámbito de esta gráfica de G. Entonces, ahorita yo estaba pensando que una forma de ver el, el ámbito es, pintemos el ámbito de verde. Entonces, te pinta toda la zona, digamos que eso fuese como una especie de reflector que ilumina, algo así como, sí, como un reflector, ¿verdad? De esos que son como cilindros que proyectan y alumbran en la pared. Entonces, por ejemplo, claro, aquí hay flecha, ¿verdad? Esta flecha significa que eso va hasta más infinito para arriba, ¿ok? Eso va para más infinito hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo usted eh, lo ve como reflector para acá, entonces todo lo que ilumina la pared del frente, la pared Y, eso es el ámbito. Ve que aquí no hay flecha, ni hay recta, ni hay nada. Entonces, aquí no puede usar para nada el reflector. El otro reflector está aquí en el piso. ¿Ok? Y proyecta en la pared del frente, que es el eje Y, esta proyección, ¿verdad? Esta iluminación verde. Como también aquí hay flecha, entonces esto viene desde menos infinito. ¿Cuál es la zona iluminada? La zona iluminada nada más es esta parte que viene desde menos infinito hasta menos uno. ¿Ok? Cerrado en menos uno porque el punto está relleno. Luego se une con esta parte que vuelve a empezar en 2 cerrado y hay flecha hacia arriba, entonces hasta más infinito. Eso es, este es el ámbito de F. Ahora vamos a ponerlo aquí abajito para acordarnos de eso. El ámbito de F es desde menos infinito hasta menos uno cerrado, unido con desde 2 hasta más infinito. Ese es el ámbito de F. Vamos a hacer lo mismo con el ámbito de G. Aquí está la gráfica, que aquí está completo. No hay flecha. Como no hay flecha, entonces esta gráfica ilumina la pared del frente, que es el eje Y, de esta forma. ¿Cuál parte se ilumina? Se ilumina desde 0 hasta 2. Esta es la parte iluminada. Mientras que este aquí está vacío, entonces digamos que aquí queda un punto vacío. Esa parte no es iluminada, pero todo lo demás sí se ilumina con este reflector que proyecta una luz y pega en el eje Y. Toda esta zona de acá está iluminada, pero aquí sí hay flecha. Entonces aquí sí se va para más infinito. Entonces este ámbito de G, ¿verdad? Sería desde 0 cerrado, porque aquí el punto está relleno, desde 0 cerrado, hasta 2 también cerrado. Luego se une desde 3 hasta más infinito, pero en 3 está vacía la bolita, entonces va abierto. Entonces, desde 3 hasta más infinito. Este sería el ámbito de G. También lo vamos a poner por acá. Vamos a poner aquí entonces el ámbito de G es desde 0 hasta 2 cerrado en ambos lados. Desde 0 hasta 2. Cerrado aquí, cerrado aquí. Unión, abierto en 3 hasta más infinito. Después de haber sacado los dos ámbitos, la pregunta dice, ¿cuál es la intersección? La intersección es ver la parte donde se cruzan estos dos ámbitos. Visto así es muy difícil hacer. Entonces nosotros usamos una recta para representar ahí los dos conjuntos y ver cómo se intersecan. Entonces, primero representemos el ámbito de F, que sería desde menos infinito, vamos a pintarlo de verde, desde menos infinito hasta menos uno. Aquí para. Como el menos uno está cerrado, lleva punto relleno y viene desde menos infinito. Todo esto es una parte.
del ámbito de F. Luego continúa aquí en 2, se levanta una varillita, ¿ok? Y se va hasta más infinito, ¿ok? Otra vez en 2 va relleno. Entonces, este verde es el ámbito de F, ¿ok? Corresponde a F, ámbito de F. Ahora vamos con el ámbito de G. Vamos a hacerlo en azul. Dice que empieza en 0. El 0 está después de -1. Recuerda que aquí está -1 y aquí está el 2, ¿ok? Este empieza en 0, entonces empieza aquí, en 0. La bolita es rellena porque el 0 está cerrado. Y luego pega con 2. En 2 también va relleno. Esta parte corresponde a una parte del ámbito de G. Luego el otro pedacito empieza en 3, que empieza por aquí. Aquí la bolita va vacía y se va también para más infinito. Este es de G, el ámbito de G. Y esta parte también le pertenece a G. Entonces, ¿dónde está la parte donde se cruzan los dos ámbitos? Ok, no contesten porque ustedes están haciendo examen. Yo se los contesto por ustedes. La parte donde se cruzan es esta. Esta parte de acá es desde 3 abierto, porque este no está incluido en la intersección, desde 3 abierto, ve que aquí hay una doble línea. Desde aquí hasta más infinito es donde se da la intersección. Pero también este punto pertenece a la intersección, un punto aislado que es el 2. Por esa razón, la intersección del ámbito de F y el ámbito de G corresponde abierto desde 3 hasta más infinito, unido con un único valor que va entre llaves, que es el 2. Entonces observe que la opción A es exactamente esa respuesta. Si tenemos, por ejemplo, una tabla de componentes de evaluación de un curso con un porcentaje para cada rubro y una nota de los estudiantes, a esto le llamamos rúbrica. Y la forma de saber si un estudiante pasó o no pasó es haciendo algo que ustedes hacen muy bien y que nosotros últimamente lo hacemos muy fácil. Es simplemente multiplicar, ¿verdad? Claro, esta vez lo vamos a hacer completo. Vamos a multiplicar 100 por 30, más 50 por 20, más 100 por 40, más 50 por 10, le damos igual y luego el total lo dividimos entre 100. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo para cada alumno. Entonces voy a hacerlo solamente para uno de ellos y luego lo demás lo hacemos en la calculadora. Entonces, si tuviéramos que hacer un cálculo para AXA, entonces pongamos acá AXA, entonces vamos a multiplicar así. ¿Ves? Ese punto significa multiplicar. Multiplicamos 30 por 100 y todo esto luego lo vamos a sumar. Cuando tenemos el total, lo vamos a dividir entre 100. Entonces, eso en una sola operación para meter en la calculadora lo haríamos así. 30 por 100 más 20 por 50 más 40 por 100 más 10 por 50. Cierro el paréntesis, ve que todo queda entre paréntesis. Cierro el paréntesis y al final pongo la división normal entre 100, le doy igual y eso me va a dar la nota de AXA. Así mismo lo hago con cada uno. Entonces con luz hacemos lo mismo. 100, bueno, empecemos por el porcentaje, como dice antes, no importa. Es indiferente. Yo puedo poner 100 por 30 o 30 por 100. 30 por 100 más 20 por 100 más 50 por 40 más 50 por 10.
Y luego al cerrar, pongo división 100. Pero debo poner paréntesis al final y paréntesis al principio y al final para que todo quede cerrado y luego divido entre 100. Y por último, sacamos la nota de Raúl. Entonces Raúl tendría 30% también, más 20 por 50, más 40 por 50, más 10%. Y luego divido otra vez entre 100 y le doy igual. Ahora vamos a hacer los cálculos en una de las calculadoras. Voy a hacerlo en la corrientita, en la más práctica que tenemos. Y voy a poner únicamente la imagen. Bueno, aquí aparecen todas las imágenes completas. Voy a poner nada más acá, todo junto, para que aparezca la calculadora ahí. Y entonces voy a poner así, paréntesis, 30% más 20 por 50. Aquí nada más tiene que tener cuidado de no equivocarse en los números, es lo único. Y recordar el por y la suma. 20 por 50 más 40% más 10%, 10 por 50. 10 por 50. Cierro el paréntesis, pongo entre 100 y le doy igual. Me da 85. AXA obtuvo un 85. Voy a ponerlo aquí. Y luego vamos a ver las afirmaciones. Ahora seguimos con el cálculo de luz. Entonces, yo me devuelvo nada más y si hay notas repetidas, las dejo. Dice 30%, esa queda igual. Me vuelvo con el cursor y ahí nada más voy modificando. 30% queda igual. Aquí es 20 por 100. Ya no tiene un 50 como en el caso anterior, sino 20%. Entonces pongo 100 en lugar de 50. Luego 50 por 40. Sí, 40 por 50 es lo mismo. Entonces 40 y aquí quito este 100 y pongo un 50. 40 por 50. Y luego sigue un 10 por 50 o 50 por 10. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Entonces ahí está. 10 por 50, eso queda igual. Divido entre 100 y le doy igual. Me da 75. Entonces Luz obtuvo un 75. Finalmente, vamos a resolver la nota, vamos a averiguar la nota de Raúl. Raúl queda igual que todos también. En la primera todos sacaron 30. En la segunda 20 por 50. Entonces vamos a ir modificando las que sí. Esta de 20 ya no va a ser por 100 sino 20 por 50 de Raúl. 20 por 50. Si ustedes ven que se enredan cambiando la nota, entonces borran todo y la vuelven a hacer, no hay problema. Yo es que quiero ganar un poquito de tiempo cambiando los valores. Luego la tercera es igual, 40 por 50, esa sí queda igual que Luz. Y la última es 10 por 100, entonces quitamos este 50 y ponemos un 100. Y le damos igual. Y me da 70. Entonces Raúl obtuvo un 70. Bueno, por lo menos pasó, porque la nota mínima para pasar era 70. Ahora sí, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? Luz reprobó. Es falsa, porque Luz pasó con un 75. Entonces, esta es falsa. Ana, AXA y Raúl aprobaron el curso. Sí, claro, AXA y Raúl aprobaron el curso. Esta es verdadera. AXA y Raúl obtuvieron la misma nota.
AXA obtuvo un 85 y Raúl obtuvo un 70. Esta es falsa. Obtuvieron notas distintas. Por lo tanto, verdadera, solo la proposición 2. Así de simple, ¿verdad? Como lo hemos hecho, es como se resuelve esa pregunta. Dice que para contestar estas dos preguntas, consideremos la función f de acuerdo a esta gráfica y obviamente es una función cuadrática de la forma a x al cuadrado más bx más c. Vean que en este caso, la vez pasada lo mencionábamos con una consulta de un compañero, a x al cuadrado más bx más c es la fórmula. Vea que aquí dice claramente a distinto de c. ¿Por qué? Porque si A no es distinto de cero, si A fuese cero, no sería una cuadrática, sería una lineal. Entonces, de momento es muy importante que sepamos que este valor de A es distinto de cero. Ahora, este valor de A, podemos ver si es positivo o negativo con solo ver la forma de la gráfica. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, eso quiere decir que A definitivamente es positivo, es mayor que cero. Entonces, eso ya lo sabemos. Pero ya sabiendo esto, nos damos cuenta de que esta proposición definitivamente es falsa. Porque al ser cuadrática cóncava hacia arriba, la A no puede ser negativa, sino que es positiva por la forma. Entonces ya esta es falsa. Y viendo la gráfica, la forma de la gráfica, el valor de C, el que sabe quién es C, se da cuenta si es verdadera o falsa. Entonces, C corresponde al punto donde la gráfica corta a Y. Corta a Y. Y el eje Y es este y corta aquí. Ese punto está por debajo de cero. Si está por debajo de cero, entonces C es negativo, es menor que cero. Por lo tanto, la afirmación 1 también es falsa porque dice que es positivo. Para que C fuera positivo, la gráfica tendría que haber cortado arriba. Y en este caso corta por debajo de cero, por lo tanto es falso. Entonces, en este caso, de las proposiciones verdaderas, ninguna. Ahí, lamentablemente, ninguna es verdadera. Ahora, en la 53 dice, un cero de f corresponde a 3. ¿Qué significa el concepto un cero? Bueno, un cero significa un punto donde la gráfica toca el eje X. Toca aquí y toca aquí. Entonces, por ejemplo, usted pone los ceros de f son -1, porque corta al eje X en -1, y este otro valor. Pero resulta que para encontrar este otro valor es muy fácil, porque usted lo que va a hacer nada más es, va a ver qué distancia hay de -1 al eje de simetría, y el eje de simetría corresponde a la recta que pasa por x igual 1. Esta recta que pasa por x igual 1 es el eje de simetría. Y el -1 está a la misma distancia del eje de simetría que este otro valor que está de este lado. Este otro valor que está de este lado tiene que estar a la misma distancia. Entonces este nada más dice, bueno, ¿cuántas unidades hay? De -1 hasta 1. Bueno, contemos. De -1 hasta 1 hay 1 y 2. Por lo tanto, de 1 al otro punto tienen que haber también 2. Y si aquí está el 1, aquí está el 2, y aquí en el corte, por supuesto que está el 3. Por lo tanto, que un cero de f corresponde a 3, esta sí es verdadera. Y ya trazamos el eje de simetría. ¿Por dónde pasó el eje de simetría? Por el eje de x. ¿Por cuál valor del eje de x? Por x igual 1. Entonces el eje de simetría corresponde a x igual 1. Sí, claro, esa es verdadera. Por lo tanto, en esta pregunta, ambas son verdaderas. Ok, corta Ya. dos veces, discriminante mayor que cero. Igual a cero, el discriminante toca nada más una vez al eje de x. Menor que cero el discriminante, la gráfica no toca el eje X, no lo corta.
¿Ok? Entonces, cuando ustedes saben que de un grupo de niños, por ejemplo, eh, son 23 el total, esto no es problema porque observe que todas las respuestas traen sobre 23. Es un parámetro que se repite. La parte clave está en la parte de arriba. Entonces resulta que hay 11 que prefieren la guitarra, 7 el saxofón, 7 saxofón y 5 prefieren violín. ¿Ok? Entonces dicen que ¿cuál es la probabilidad de escoger a uno que tenga como favorito el violín o el saxofón? Entonces se encierra esta O. Y esta O, recuerde que significa o suma o unión. ¿Ok? En este caso significa suma. ¿Por qué? Porque usted suma a los que escogieron violín y escoge a los que escogieron saxofón juntos. Entonces usted sumaría 7 más 5 y eso le da 12 sobre 23. Y la respuesta correcta sería la opción D. Muy sencillo. Muy sencillo, pero cuando usted ya sabe que la O la convierte en suma o en unión. ¿Ok? Listo. Ahora veamos la siguiente pregunta que también tiene que ver con la misma historia de los instrumentos musicales. Dice que si se selecciona a un niño, ¿cuál es la probabilidad de que tenga como instrumento favorito a cualquiera de ellos? Ah, bueno, si es a cualquiera, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que escoja o guitarra, o saxofón, o violín? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que escoja, de que tenga como favorito a cualquiera de ellos? Ah, perdón, excepto violín. Entonces dicen a cualquiera de ellos como que si fueran un montón, ¿verdad? De instrumentos. A cualquiera menos violín. Entonces, en este caso, usted sumaría los que prefieren guitarra y los que prefieren saxofón. ¿Cuántos son? 18. Entonces, nos devolvemos. Serían 11 más 7. Y 11 más 7 da 18. ¿Ok? 11 más 7 nos da 18. Entonces la probabilidad sería 18 sobre el total de niños que son 23. Y también la pusieron en la respuesta D. Entonces vean que son preguntas muy sencillas, muy prácticas. Dice que la ganancia mensual GX de una compañía al producir X cantidad de paraguas. Es muy importante que usted tenga presente qué significan las variables. Entonces, X representa la cantidad de paraguas. ¿Ok? X cantidad de paraguas. Y G de X es la ganancia por vender esos paraguas, que está por la fórmula menos 0,3 X al cuadrado más 150X. La pregunta es, ¿cuántos paraguas deben producir la compañía para obtener ganancia máxima? Usted subraya lo que le está preguntando. ¿Cuántos paraguas? Esa es la pregunta. ¿Cuántos paraguas para generar la máxima ganancia? Como le están preguntando cuántos paraguas, ya usted sabe que lo que hay que averiguar es quién es X. Eso es. Pero para eso utiliza el parámetro de que ganancia máxima tiene que ver con el vértice. Y el vértice ya usted se ha aprendido que tiene una fórmula, menos b sobre 2a menos discriminante sobre 4a. Y si le están preguntando por X, este es el X.
Entonces lo que usted debe calcular es x igual menos b entre 2 por a. Pero para calcular el x, usted necesita saber quién es b y quién es a. Entonces necesita hacer la lectura clave de la fórmula. Saber que el que está multiplicando al x al cuadrado, este es el a. Y el que está multiplicando a la x, este valor, es el b. Entonces te pone por aquí para acordarse que a corresponde a menos 0,3, perdón, y que b corresponde a 150. Y con esos valores viene, sustituye acá en la fórmula, lo mete en la calculadora y eso le da la cantidad de paraguas que deben producirse en el negocio. Entonces te pone acá menos, ¿verdad? Que es parte de la fórmula. Digamos que abre paréntesis para que sepa que va a cambiar la b por 150. Pone la línea de fracción porque aquí es sobre, ¿verdad? Luego pone el 2 y donde va la a, no pone la letra, sino que pone lo que vale a. Y a dice que es menos 0,3, pone menos 0,3. Te da cuidado con los signos, lo mete en la calculadora y en la calculadora usted se viene y ponemos fracción, ponemos el menos, abrimos paréntesis, pone 150, cierra el paréntesis, baja con el cursor, pone el 2, abre paréntesis, pone el menos, ojo al signo, 0,3, cierra el paréntesis y le da igual y da 250 paraguas. 250 paraguas son los que deben producirse y venderse para obtener la ganancia máxima. Entonces, esto da 250, que corresponde a la opción C como respuesta correcta. Observe que la fórmula que aparece antes de leer el problema dice 25.000 menos 2.000t. No hay ningún exponente 2 en la letra. O sea, esta función, así como aparece, que la t aparece solita, 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 es lineal. Es lineal. Entonces, es fácil. Dice que el precio inicial de un auto, ya habíamos hecho uno parecido a este, es de $25.000. Luego, el auto se va a ir devaluando conforme pasan los años, en $2.000 cada año que pasa. T son los años. Los años de vida del carro son 12. Digamos que a los 12 años ya se supone que el carro no va a ser tan útil. La pregunta es, ¿cuántos años deben transcurrir para que el valor del auto sea 7.000? Entonces, eso usted lo hace muy fácil, muy fácil, muy fácil haciendo esto. Pone 25.000 menos 2.000 y aquí al final, en el paréntesis, va cambiando por esos valores. Entonces, en lugar de la E, de la T, usted pone 7. Le da igual. Si le repite el 7.000, es porque esa es la cantidad de años que deben transcurrir. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si no, borra el 7 y pone el 9. Y si no, borra el 9 y pone el 11. Y si no, borra el 11 y pone el 2. Cuando usted hace eso, usted se va a dar cuenta que uno de esos valores le va a dar 7.000. Y esa es la que usted tiene que marcar como los años transcurridos para obtener $7.000 como valor del auto. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo en la calculadora para que usted vea que es sencillo. Borramos. Ponemos entonces 25.000, ¿verdad? 1, 2, 3 ceros, menos los 2.000 que se devalúa por cada año. Y vamos a ver si con 7 años, me da $7.000. Le damos igual y me da 11.000. Entonces no, con 7.000 no. Entonces me devuelvo nada más y como les dije, borramos el 7 y pongamos el 9. Esa sí me da 7.000.
Entonces quiere decir que los años que deben transcurrir para que el auto tenga un valor de $7,000 son 9 años. Entonces voy a borrar el 7 de acá para que se sepa que ese fue el valor que me sirvió. Ponemos el 9 y eso me da 7,000, que es precisamente el valor que tengo acá. Por lo tanto, la respuesta correcta es 9 años deben transcurrir. Dice que la siguiente tabla, ¿verdad? Muestra datos en minutos de una competencia de 10 kilómetros en categoría masculina y femenina. Vean, algo que tienen que tener en cuenta ustedes es que el problema les debe explicar algunas cositas, pero no todo lo que dicen del problema es parte de la respuesta que usted debe buscar. Es simplemente para que usted entienda el concepto y el contexto en el que se desarrolla la pregunta. Nada más. De aquí, ¿qué es lo más importante y relevante? Bueno, ya lo vamos a encerrar en un círculo. Es importante la media aritmética de los hombres y de las mujeres. Es importante la desviación estándar de hombres y de mujeres, que en este caso da lo mismo. Y también es muy importante, y lo pinto en otro color, dice que además se sabe que Ana y Roy participaron en la carrera. Ella completó 58 minutos y él, o sea, Roy, 48 minutos. Eso usted se los puede poner, digamos, como por aparte. Se puede poner aquí Ana y aquí Roy. A Ana, usted sabe que, usted sabe que Ana completó 58 minutos porque dice ella. Entonces aquí le pone 58 minutos y a Roy le pone 48 minutos. Este dato de Ana y de Roy usted le va a llamar X, XY, XY, es un dato, son datos, datos relevantes para un cálculo que más adelante se va a pedir. Entonces, en la primera proposición dice, el coeficiente de variación referido a los minutos empleados en la carrera de la categoría femenil es 50%. Entonces, vamos a apuntar la fórmula. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio por 100. Vamos a calcular el de femenino para ver si efectivamente da 50%. Entonces, dice aquí que la desviación estándar es 5, pone 5, entre 55, que son las mujeres porque es el femenino, por 100. Meten eso en la calculadora y ya vamos a ver cuánto nos da. Al meterlo en la calculadora, entonces nos va a quedar tecla de fracción 5 entre 55, cursor derecho, por 100, y eso da 9,09. Y 9,09 no corresponde a un 50%. ¿Ok? Entonces es falso. Ponemos aquí que es falso. La segunda dice, en términos relativos, hay más variabilidad de los tiempos realizados por las mujeres que los empleados por los hombres. Cuando se refiere a que hay más variabilidad, subrayamos eso. Dice, hay más variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso, recuerde que le dio 9,09, ¿verdad? Eso le dio. Vamos a calcular ahora la de los hombres. Si nos da menos que eso, entonces hay más variabilidad en los tiempos de las mujeres que de los hombres. Pero si el de los hombres me da más de 9,09, entonces hay más variabilidad en la de los hombres. Es por tamaño del dato del coeficiente que se determina si hay más variabilidad o menos.
Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero con los hombres. Entonces vamos a poner coeficiente de variación, pero de los hombres. Ponemos línea de fracción. Otra vez es 5, pero ahora es sobre 50%. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos eso en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Profe, da 10. Ok, nos devolvemos. Ajá, está bien. Cambiamos nada más este 55 y le ponemos un 0 y eso da 10. ¿Ok? Entonces resulta que 10 es mayor que 9. Y si 10 es mayor que 9, entonces, en términos relativos, dice que hay más variabilidad en los tiempos realizados por las mujeres. No, porque en el caso de los hombres dio 10 y el 10 es mayor que 9,09. Por lo tanto, también es falso. En este caso, ninguna. ¿Ves? Es una fórmula sencilla de aplicar y de interpretar también, en caso de que les pregunten, una relación de variación. ¿De acuerdo? En esta pregunta dice que utilicemos los tiempos de Ana y de Roy para verificar si ella obtuvo mejor posición relativa que Roy. Mejor posición relativa quiere decir que vamos a calcular la posición relativa tanto de Ana como de Roy en la carrera. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula, el dato de Ana menos el promedio de Ana entre la desviación de Ana. En el caso de Roy, el dato de Roy menos el promedio de los hombres entre la desviación estándar de los hombres. ¿Ok? Vamos a calcularlo tanto para Roy como para Ana. Entonces vamos a poner aquí primero Ana. Entonces sería así. Si es primero Ana, entonces ponemos 58, que es el dato de Ana. De resto, el promedio de las mujeres, perdón, que es 55. Y lo divido entre 5, que es la desviación estándar de las mujeres. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que vamos a calcular la posición relativa de Ana. Meto eso en la calculadora, lo interpreto en forma decimal para ver cuánto me da. Entonces pongo acá, línea de fracción, pongo 58 menos 55, que es el promedio de las mujeres. Bajo con el cursor y pongo entre 5, que es la desviación estándar. Me da 3 quintos, pero en decimal me da 0,6. ¿Por qué en decimal? Porque es más fácil interpretarlo entre mayor y menor en forma decimal que en fracción. Entonces, anotamos por acá que el de Ana nos dio 0,6. 0,6 o 6, vamos a ver. 0,6, muy bien. Ya que tenemos eso ahí, vamos a calcular el de Roy antes de anotarlo. El de Roy sería el tiempo de Roy, que es 48, menos la media aritmética de los hombres, que es 50. Bajamos con el cursor y pongo entre 5, que es la desviación estándar. En este caso me da negativo, me da menos 0,4. Entonces, para el caso de Roy, nos dio el dato de Roy, que es 48, menos 50 entre 5, y me dio menos 0,4. Menos 0,4. Dice que ella obtuvo mejor posición. Sí, efectivamente, porque es positiva. Con solo el hecho de que sea positiva, la posición relativa de Ana y el de Roy negativo, ya con solo eso, la primera proposición es verdadera. Ella obtuvo mejor posición. Luego la otra dice, la posición relativa de Ana con respecto a los tiempos registrados es 0,4. No, me dio 0,6. Entonces la segunda es falsa.
pero la primera es verdadera. Solo la uno es verdadera. ¿Ok? Así resolvemos ese caso. Dice que la ganancia mensual de una compañía que produce paraguas, X cantidad de paraguas, está modificado, está modelada por la fórmula y la voy a poner aquí por aparte. Que de X igual menos 0,75 X al cuadrado más 250X. Dice que cuántos paraguas, y subrayo eso, cuántos paraguas debe producir la compañía para obtener la ganancia máxima. Claro, usted subraya cuántos paraguas y subraya también el concepto, la ganancia máxima. Porque esta, la ganancia máxima, es la que le dice a usted qué fórmula hay que emplear. Entonces usted pone por acá, ah, mira, se habla de máxima, ganancia máxima. Les ponemos aquí, ganancia máxima, tiene que ver con el vértice. ¿Ok? Pone vértice dos puntos y ponemos la fórmula del vértice. La fórmula del vértice ya usted se la aprendió. Ya se la aprendió. Ya usted sabe que la fórmula del vértice es menos b sobre 2a menos el triangulito, que es el discriminante, sobre 4a. Esa es la fórmula del vértice. Pero la fórmula del vértice tiene dos componentes. Tiene un componente que x, que en este caso es la cantidad de paraguas, ¿ok? Y aquí se ya pone el símbolo. Tiene que ver con la cantidad de paraguas. Y este y, que corresponde a la ganancia. A la ganancia. ¿Cuánto se gana por vender X cantidad de paraguas? Esto de acá. ¿Cuántos paraguas tiene que vender? Esto de acá. ¿Qué le están preguntando? ¿Cuántos paraguas? ¿Qué fórmula debe utilizar? Esta, que es X. Entonces te pone aquí, debo usar X igual menos B sobre 2 por A, que la pongo entre paréntesis por si ya fuese negativo. Pero ¿quién es B y quién es A? Ah, muy bien, muy importante. El valor que está a la par del X2, vea que no encierro la X, solo encierro el número con todo y menos. Ese número que está a la par del X2, este es el valor A. Y el que está a la par de la X solita, la X que no está elevada, este, más 250, ese es B. Esos son los valores que yo debo utilizar en esta fórmula con la calculadora para ver cuánto me da. Claro, aquí obviamente voy a tapar las opciones porque no son esas opciones ahora, son otras. Entonces voy a robarme momentáneamente el cubito tapador y voy a cubrir las opciones porque ya saben que no va a ser esas, van a ser otras. Ahorita le ponemos unas ahí. Entonces vamos a resolver eso. ¿Cómo lo resolvemos? Metamos en la calculadora entonces tecla de fracción, ponemos el menos, es parte de la fórmula. En lugar de B vamos a poner este que está aquí, 250, sobre 2 por A, y en lugar de A ponemos este que está aquí, que es menos 0,75. Meto eso en la calculadora y eso me va a dar a mí la cantidad de paraguas que debo vender. Entonces vamos a ir a la calculadora. Ponemos en la calcu, tecla de fracción, ponemos menos 250, 250, bajo con el cursor, pongo el 2, abro el paréntesis, meto el A, que es menos 0,75, cierro el paréntesis y le doy igual. Y aquí me da decimal, pero usamos una aproximación.
La respuesta a ustedes les puede aparecer así. Puede aparecer 150, 167, 120, 200. Entonces nosotros marcaríamos, como esto me dio 166,6, lo redondeamos a paraguas enteros, ¿verdad? A paraguas enteros. Y paraguas enteros sería la opción B, 167. Ahora, supongamos que a ustedes les preguntaran, ya por aparte, ¿verdad? Como si fuese una parte de la pregunta. Si a ustedes les preguntaran así claramente, ¿cuánto es cuánto es la ganancia máxima? ¿Cuánto es la ganancia máxima? Entonces yo les voy a enseñar un truco muy fácil para saber cuánto es la ganancia máxima. Como ya ustedes calcularon el X y saben que con esta cantidad se obtiene la ganancia máxima, entonces cojan este valor y lo sustituyen por la X. Entonces ustedes responden así, la respuesta sería menos 0,75, abro paréntesis y meto, es más, pongámoslo en fracción, porque resulta que para meterlo en fracciones va a dar exactamente el resultado correcto. Entonces, acá en fracción sería 500 sobre 3. 500 sobre 3. Claro, lo pueden poner en decimal también, no hay problema. Pero si la calculadora se los da en fracción, 500 sobre 3, usted lo puede poner así. Entonces pone menos 0,75, aquí pone 500 tercios al cuadrado, más, y aquí pone 250 y abre paréntesis y otra vez mete el 500 tercios. Meta eso en la calculadora y eso le va a registrar la ganancia máxima por vender 167 paraguas aproximadamente. Vamos a ver cuánto nos da. Metemos en la calculadora. Voy a correr la calculadora para que no me tape la operación. Y lo hacemos así. Menos 0,75, abro paréntesis, meto fracción y pongo en fracción exacta 500 sobre 3. Cursor derecho, cierro y no se les olvide, elevo al cuadrado. Más 250, abro paréntesis, vuelvo a meter fracción y vuelvo a poner 500 sobre 3. Cursor derecho, cierro y le doy igual. Y me da 41.494.49. Aproximadamente 41.494.50. ¿Cuál es la ganancia máxima? 41.494.5. Ahí sí lo podemos poner en decimal, no hay problema, porque son monedas. Es plata, es plata. Entonces la Profe, respuesta. creo que le puso 33 en vez de 3. Ay, ve, qué interesante. Gracias, gracias. Muy bien, voy a devolverme. Así la quiero en el examen, bien apuntada. Entonces fue menos, y estoy todo emocionado. Qué ganancia más grande tenía. Pero ahí no, se me había ido un número mal. Hay que tener cuidado con la contabilidad. 20.833.30. 20.833. Bueno, ahí se pueden poner 20.833,33. Esa sería la ganancia máxima. Entonces vea cómo puedo calcular fácilmente las dos operaciones.
¿Ok? Ahora, si no fuera así, sustituyendo el valor este en la fórmula, ¿cómo puedo obtener la ganancia máxima usando esta fórmula? Bueno, vamos a hacerlo aquí abajito. Voy a borrar esto de aquí abajo. Y vamos a calcularla aquí. Entonces pone discriminante es igual. La fórmula es b al cuadrado menos 4 por a por c. Calculo eso primero. Entonces ponemos b es 250. 250 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 0,75, por c, que en este caso, como no aparece el valor c, es 0. Entonces el discriminante nos va a dar eso metido en la calculadora. No importa, lo hacemos en la calculadora. Entonces sería paréntesis 250, cierro, al cuadrado, menos 4, paréntesis a, que sería menos 0,75, cierro, abro paréntesis y pongo el 0, que es el c, y me da 62.500. Eso me da el discriminante. 62.500. Ahora aplico esta fórmula, que sería menos 62.500 entre 4 por menos 0,75. Lo meto en la calculadora y me tiene que dar 20.833.33. Vamos a verificarlo a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver. Tecla de fracción. El menos 62.500. Bajo con el cursor, pongo el 4, que es de la fórmula, paréntesis y menos 0,75, que es el A. Cierro y le doy igual. SD. Y me da 20.833,33, que es efectivamente lo mismo que me dio antes. Por lo tanto, ya saben cómo hacerlo de las dos maneras. Ok.